Hola Julio, querido, qué bueno escucharte. Igual, Mauricio, rato sin vernos físicamente y ni siquiera por estas vías virtuales, pero ya estamos aquí. Qué bueno verte. Déjame empezar diciendo a tu auditorio la enorme admiración que tengo por ti, por tu trabajo y por tu ética, Julio. Soy Mauricio, tu muchas fan. gracias. Gracias, eres muy amable, como siempre, Mauricio. Mauricio, ¿cómo va toda esta historia? Tú formas parte de la comunidad del CIDE, uno de los Sí. centros intelectuales, académicos que están siendo tocados en esta propuesta de extinguir fondos y fideicomisos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo explicas todo lo que está? ¿Cómo te lo explicas? O si no tienes una explicación clara, porque también podría suceder, Mauricio. ¿Cómo va todo? Bueno, están ya, entiendo, mientras discute la Corte justamente si se autoriza la consulta o no para juzgar expresidentes, Julio, también se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en el Pleno, en una especie de fast track, proyecto, el dictamen que llevaría a la extinción de los fideicomisos, de más de 100 fideicomisos, entre los cuales los de ciencia y tecnología. Entonces, pues estamos en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Hablando de esto, en este momento está dando el debate en la Cámara de Diputados, ha sido un debate intenso. Después de aprobarse en la Cámara de Diputados, como todo indica, por la mayoría de Morena y sus aliados, entonces tendría que ir al Senado de la República para confirmarse ese dictamen. Esa es la situación en la que está este dictamen. Ahora, no hay que darle muchas vueltas a la explicación, Julio. El presidente López Obrador lo ha dicho varias veces y lo reiteró todavía hoy en la mañana. Él está convencido de que todos los fideicomisos públicos deben extinguirse y está convencido de que deben extinguirse para llevar ese dinero a otros propósitos, por un lado, y porque, como dijo hoy en la mañana él mismo, pues considera que es mejor extinguirlos porque en su opinión estaban fuera de control, así lo dijo el presidente. Entonces, pues no amerita mucho análisis, el presidente los quiere extinguir para controlarlos, controlar lo que hace o lo que iban haciendo o todavía hacen esos fideicomisos directamente desde la presidencia. No es mi interpretación, es lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Eh, Eh, ¿Qué significa en concreto, Mauricio, para un centro como en el que tú eres investigador, en el CIDE? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no va a haber dinero para salarios, para honorarios, para investigaciones? no, ¿En qué está? no, nada de eso. No se ha presentado ninguna iniciativa, Julio, que lleve a la extinción del CIDE. Uh -huh. Eh, Ni siquiera en los momentos de austeridad, Uh -huh. cuando se decretó la austeridad, ¿te acuerdas? Bueno, van varias instrucciones, decretos emitidos por la presidencia en ese sentido, se tocaron los salarios base de los investigadores. Lo que se ha tocado son, por ejemplo, los seguros médicos, o se ha tocado los bonos de antigüedad, esos se tocaron, se eliminaron, o los bonos al mérito de los profesores por su docencia o por la calidad de su investigación, todo eso. O sea, nos quedamos con los salarios base, como todos los centros públicos de investigación. Esto vale para los 26 centros públicos de investigación y, por cierto, también para el CINVESTAF, que es otra de las grandes áreas de investigación científica en México. Entonces, no he escuchado todavía que quieran extinguir los centros públicos de investigación. Ahora, aclarado este punto, sí es verdad que al extinguir el fideicomiso de ciencia y tecnología o los fideicomisos de ciencia y tecnología, Julio, bueno, es muy complicado porque ya no podríamos hacer proyectos con financiamiento externo, así se llama. Uh -huh. Por ejemplo, la Unión Europea ha apoyado repetidamente investigaciones del CIDE, me refiero ahora al CIDE en particular, que es el que conozco mejor, el programa de Naciones Unidas en diversas modalidades, las convocatorias que abre la cooperación alemana, que por ejemplo está vigente ahora mismo,
fundaciones como la Ebert, que respaldan trabajos de investigación, como la Fundación Ford, como la Fundación Hewlett. Hay una enorme variedad de instituciones internacionales, Julio, que se dedican en el mundo entero a respaldar trabajos de investigación científica de toda índole. Bueno, eso ya no podría suceder. De hecho, estamos preguntándonos qué pasará con los recursos que significan más o menos un 40% de los recursos totales del CIDE. Es una institución chiquita, somos poco más de 100 investigadores. Entonces, 40% de los recursos del CIDE, pues sí, están en ese fideicomiso de ciencia y tecnología, que no son recursos públicos en el sentido presupuestario, no vienen del erario, sino que vienen de todas estas instituciones públicas, internacionales, privadas, que van respaldando proyectos de investigación y entonces van incrementando la capacidad de investigación sin afectar el presupuesto público, Julio. De aprobarse el dictamen en los términos que ahora mismo se estaban votando en la Cámara de Diputados, dice el dictamen que a más tardar en 30 días tendrían que integrarse todos esos recursos en la Secretaría de Hacienda, pero lo que no dice es qué va a pasar con los convenios que están suscritos y están en curso. Yo me imagino que la cooperación alemana, por ejemplo, con la que estamos trabajando, o World Justice Project, este proyecto mundial que tiene sede en el CIDE, por poner dos ejemplos concretos en los que yo mismo estoy involucrado, pues yo supongo que World Justice Project o la cooperación alemana, GIZ se llama, pues van a reclamar airadamente, porque no es dinero del gobierno mexicano, es dinero de esas instituciones que vieron en el CIDE un aliado académico, intelectual, valioso para emprender proyectos de investigación como los que estamos haciendo. Solo por poner dos ejemplos. Entonces, pues es un poco incierto, Julio, te lo digo con sinceridad. En términos del efecto que tendría, pues ya lo dije con claridad, es decir, no solamente está una disminución real de los recursos destinados a la investigación, no es cierto que se ahorre, eso sí es una mentira rotunda. Se le escuché a Mario Delgado el otro día y pues hay que desmentirla porque no es dinero público, quiero decir, del presupuesto, es dinero que viene de otros lados. Entonces, no sé cómo puede entender que se ahorra. Al contrario, lo que dijo Mario Delgado es que no nos preocupemos, que también el presidente lo dijo hoy en la mañana, no se preocupen, van a seguir teniendo dinero para investigar. Pues sí, pero dinero del presupuesto público que antes venía de otros lugares que ayudaban a potenciar la investigación científica. Y de otro lado, Julio, hay una preocupación, esa ya corre por mi cuenta, sí, que es la letra chiquita del dictamen, dice que CONACYT, extinguidos los fideicomisos, CONACYT sería quien decidiría los montos para las investigaciones, qué investigaciones y con qué orientación. O sea, CONACYT va a concentrar la aprobación del dinero que eventualmente se apruebe en el presupuesto público para seguir investigando. Ya no lo haríamos entre pares, las instituciones ya no participarían, las instituciones académicas como el CIDE o los 26 centros de investigación, sino que sería la Dirección General del CONACYT, supongo que en acuerdo con el presidente, pues quién investiga y qué investiga. Eso a mí me parece espantoso, Julio, para decirlo bien y rápido. Mauricio, más allá de los detalles que afortunadamente nos estás comentando y que ayudan a entender la dimensión del tema, en lo global, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el Estado mexicano? ¿Qué significa esta extinción de fideicomisos y de fondos en áreas tan específicas como son cultura, arte, cine, centros de investigación, ciencia y tecnología? Pues significa que el señor presidente encuentra que en esos lugares se toman decisiones que no necesariamente corresponden con su proyecto político. Otra vez, no hago demasiadas interpretaciones, sino que reproduzco lo que el propio presidente ha explicado.
él considera que esos espacios de decisión autónoma, de investigación, efectivamente de defensa de derechos humanos, de protección a víctimas, o los fondos para gestionar desastres naturales, etcétera, son intermediarios, así les llamó ya varias veces, son intermediarios. Entonces él cree, dice, y está buscando por todos los medios que no haya intermediarios, que la relación entre quienes reciben dinero del gobierno y el presidente sea directa. O sea, él directamente entregándole el dinero a cualquier persona para cualquier fin. Pues a mí me parece un despropósito, Julio, la verdad, porque no son intermediarios, son instituciones públicas. El CIDE es una institución pública. Los fideicomisos de los que te estoy hablando los preside la Secretaría de Hacienda. El presidente dice que están fuera de control. Yo no veo por qué pueden estar fuera de control si los decide la Secretaría de Hacienda. Todas las actas de las sesiones, todos los recursos que se aprueban están publicados, son mucho más fiscalizados que el presupuesto habitual, que los recursos fiscales, mucho más, porque en este caso es peso por peso lo que se fiscaliza, todo es transparente. Entonces, no entiendo ese argumento de que están fuera de control, tampoco ya te dije el del ahorro. Yo creo que está más claro que el agua. El presidente ha decidido construir un modelo de gobierno basado en su persona, en donde el presidente aprueba o desaprueba lo que se va acercando o alejando de pues el proyecto político del gobierno actual. Insisto, no hay mucho que interpretar. Lo malo es que pues en esas condiciones de todas maneras habrá intermediarios, porque ni modo que el presidente se ponga a revisar cada proyecto de investigación o cada proyecto de cine o cada proyecto, yo qué sé, de protección a víctimas. Pues habrá funcionarios, y son esos funcionarios los que al final del día, como en el caso del CONACYT, pues con absoluta discrecionalidad van a decidir qué apoyan y qué no apoyan. La verdad es muy preocupante, Julio. Añado todavía, perdón. No, dime. No, iba a añadir otra idea que tiene que ver con, ya te lo había yo dicho, el gasto excesivo que eso va a producir. Ya no va a haber ingresos de otro lado. Y además, pues sí, se corre el riesgo de que entonces sea el sector privado el que empiece a fomentar cine, investigación, atención. Es decir, van a acabar siendo los particulares los que financien lo que hoy ha venido financiando con mucho éxito, creo yo, en algunas zonas, no en todas, pero en algunas zonas sí, como en el Cinvestav y en los centros públicos de investigación. Sí lo reivindico, Julio, como algo público muy valioso a defender, porque representa más o menos el 30-40% de ese tamaño es el asunto de toda la investigación científica que se hace en México. Entre la UNAM, el Cinvestav y los centros públicos de investigación, se hace cerca del 80% de toda la investigación científica del país. El 20% restante más o menos se divide entre universidades de las entidades y efectivamente centros públicos de investigación. Entonces mi punto es, si lo que se propone es respaldar lo público, pues esta es la mejor manera de anularlo. Es contradictorio, Julio. Es la sustitución de una élite y un esquema operativo que correspondió al pasado político desplazado en 2018 y el intento de instaurar una nueva élite científica, cultural y un nuevo procedimiento operativo, Mauricio. Pues primero depende de lo que entendamos por élite. No me meto en berenjenales conceptuales, pues, pero digámoslo de esta manera. En el pasado, ni tan lejano, en el pasado inmediato, por ejemplo, el CIDE publicó estudios en los que demostraba que uno de los grandes riesgos de los fideicomisos estaba en los que no tenían estructura, es decir, que no tenían un comité técnico de control. Los gobiernos anteriores empezaron a crear fideicomisos para llevar dinero del erario público a ellos y entonces escapar, los que no tenían estructura, insisto, escapar de la aprobación de los diputados.
Con lo cual lo que sucedía es que Calderón, en fin, Peña Nieto, acabaron teniendo en esos fideicomisos pues, una bolsa donde discrecionalmente los gobiernos de la República pues los iban asignando a su leal saber y entender, y muchas veces no sabíamos si iban a parar a campañas políticas o a sus bolsas. Pero esos eran los fideicomisos sin estructura. Entonces, la preocupación central, Julio, era la discrecionalidad depositada en el presidente de la República. Entonces, y así se documentó, así se publicó, así está aprobado. Bueno, pues es un poco raro que la solución a ese problema sea la discrecionalidad depositada en la presidencia de la República, pero ahora ya sin fideicomisos, sino ya de plano directamente, como está proponiendo el presidente López Obrador. Mauricio, como estudioso de la historia y la política mexicanas, te pregunto, por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo que remover muchos aparatos operativos heredados del gobierno anterior y específicamente pues del poder político de Plutarco Elías Calles con su intención del maximato. Sí. En términos más allá de las circunstancias específicas, el proyecto de cambio de López Obrador, ¿es correcto que afecte también estas formas relacionadas con arte, cultura y ciencia para establecer un proyecto distinto, un proyecto nacional distinto? Es que lo que yo me pregunto cada vez más, Julio, te lo digo con sinceridad, es en qué consiste ese proyecto nacional distinto. Déjame ver si puedo simplificar mi argumento. Lo que yo estoy viendo con nitidez es que avanza un presidencialismo muy fuerte y autoritario, para decirlo sin matices. Presidencialismo que concentra cada vez más decisiones, cada vez más dinero, y que califica para bien o para mal a quienes pues tienen algún espacio, algún ámbito de decisión o de crítica o de actuación en cualquier naturaleza de la vida pública. De tal manera que es el proyecto es el presidente, para decirlo rápido, porque el desplazamiento de las élites, como bien dices, pues insisto, depende de qué élites estás hablando. No tengo duda que los investigadores, los que hacen cine, pues sí podemos ser calificados como una élite. Yo mismo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Entonces, pues sí, somos una élite que se ha fajado para llegar a ser nivel 3 del sistema, no me lo regaló nadie, ¿no? Han sido 35 años de labor de investigación y docencia que finalmente me llevan a ese espacio. Y sin embargo, me cuesta mucho trabajo adscribirme como parte de una élite que está en contra de la igualdad o que está en contra de la honestidad, todo lo opuesto. Los programas que se han venido investigando y desarrollando han dado las bases para combatir ambas, desigualdad y corrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que no somos, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra, no somos obedientes, tenemos nuestras propias ideas, somos una izquierda latosa, si prefieres decirlo a ti, no nos quedamos callados, y no nos gusta, seguramente a muchos, esta excesiva concentración del poder. Para decirlo rápido, si estás en el ánimo del presidente, eres la élite buena, y si no estás en el ánimo del presidente, pues eres conservador y todo esto que tantas veces se ha dicho. No es cierto, y en cambio sí es cierto de manera muy, muy notable el proceso de concentración del poder en la presidencia de la República. Sí me preocupa, Julio. Pues Mauricio Merino, doctor Mauricio Merino, investigador del CIDE, muchas gracias por esta oportunidad de conocer tus puntos de vista, tu información detallada e importante y tus reflexiones. Gracias, Mauricio, por esta oportunidad y como siempre es un gusto verte, saludarte y poder tener este intercambio de puntos de vista o de preguntas y respuestas tuyas, en este caso, Mauricio. Déjate ver más, Julio. Pues sí, ya no más que nos permita el tal bicho, pero bueno, Mauricio, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.